Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les bendecimos en la noche de hoy, estamos contentos que ya usted esté ahí, mire, conectadito con nosotros. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Así que nos agrada, nos da mucha alegría saber que usted está hoy conectado con nosotros, listos para aprender de la palabra del Señor. Hoy terminamos esta serie de estudios bíblicos. Como les he dicho las semanas anteriores, nos gusta, en mi caso, ¿verdad? Como pastor y maestro, me gusta trabajar los estudios bíblicos en serie porque nos permiten desarrollar a lo largo de 6 semanas un tema en específico o un libro de la Biblia en específico o un personaje bíblico, como es el caso del que estamos estudiando ahora, que estamos estudiando a Abraham durante 6 semanas. Y esto hace, ¿verdad?, que haya una continuidad. Si usted está viendo este estudio bíblico hoy, pues usted está en la última parte de esta serie, así que yo les recomiendo que usted regrese para atrás. Mire, puede ir a Facebook, ahí están todos nuestros estudios bíblicos. Puede ir a YouTube, a nuestra página de YouTube, búsquela bajo Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo en Filadelfia o IEDJ Philly, PHILLY, IEDJ Philly, y ahí también están todos los estudios bíblicos de esta serie. Así que si usted está viendo este último hoy, vire para atrás y vea los demás porque traen una continuidad, especialmente este que hemos estado viendo, la vida de Abraham, desde que Dios lo saca de Ur de los Caldeos hasta el día de hoy, que es el último tema que vamos a ver hoy, que es el momento cuando el Señor llama a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Y el tema para esta serie es Caminando con Confianza, pero el tema para esta noche, específicamente esta última sesión, es confianza en los tiempos de prueba. Confianza en los tiempos de prueba. Yo no sé usted, pero este estudio bíblico, y más en el momento histórico en el que estamos, a mi vida ha traído mucha bendición. Me ha ayudado a mantener mi confianza en el Señor, no importando las circunstancias, mantener mi confianza puesta totalmente en el Señor. Y ha sido de una bendición, mire, hermanos, increíble. Y pues, si así mismo ha sido con usted, yo lo voy a invitar a que usted mire ahí donde está, testifíquelo a través del chat, ¿verdad? Por otro lado, quisiera que hoy usted nos dejara saber desde dónde nos está viendo. Sabemos que tenemos hermanos que nos ven desde muchos lugares: Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Italia. Tenemos hermanos dentro de Estados Unidos, en Connecticut. Tenemos hermanos que nos ven desde aquí mismo en Filadelfia, desde la Florida. Pónganos ahí desde donde nos está viendo y cuéntenos cómo ha sido este estudio bíblico, esta serie para ustedes, si ha sido de bendición y de qué manera le ha bendecido. Escríbalo ahí en el chat para que, ¿verdad?, testifiquemos de lo hermoso que ha sido el Señor a través de estos estudios bíblicos. Así que el tema para hoy es confianza en los tiempos de prueba. Yo creo que este de hoy viene justo en el momento indicado porque todos estamos pasando por momentos de prueba. El mundo entero está pasando por momentos de prueba. Hay huracanes, hay terremotos, están sucediendo avisos de guerra en algunos lugares, volcanes en erupción, las familias que están siendo bombardeadas con todas estas ideologías y todos estos asuntos de género, todas estas cosas, ¿verdad?, que atentan contra los valores de la familia. ¿Qué más? Tenemos por ahí crisis en los matrimonios, crisis en las relaciones entre padres e hijos. O sea, estamos viviendo tiempos de prueba. Así que yo creo que este estudio bíblico de hoy viene, mire, ahí a dar en el clavo para, pues, alimentar nuestra fe y que nuestra confianza siga puesta en las manos del Señor. Y es lo que nos va a enseñar Abraham en el día de hoy. Pregunta número 1 de la noche para ir rompiendo el hielo, ¿verdad? Siempre arrancamos con una pregunta para ir, ¿verdad?, entrando en el tema y que usted vaya calentando los deditos, ¿verdad?, en el chat para que vaya contestándome las preguntas ahí y vayamos rompiendo el hielo. ¿Qué harías si Dios te dijera que vas a ser sometido a una prueba? ¿Qué tú harías si Dios te dice, ok, yo tengo una prueba para ti? Vas a estar sometido los próximos 2 meses a prueba. ¿Qué tú harías? ¿Qué harías si Dios te dijera que vas a ser sometido a una prueba? No siempre es así, no siempre el Señor nos dice, simplemente la prueba llega y uno pues tiene que agarrarse ahí. Pero imagínense que Dios de alguna forma le haga saber a usted y le diga, ¿sabes qué? Las próximas 2 semanas va a ser una prueba
no va a ser fácil, pero Dios te está diciendo que vas a estar sometido a esa prueba. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría? Recuerde que el tema para hoy otra vez es confianza en los tiempos de prueba, y la idea central en la noche de hoy es la siguiente. Confía en Dios aunque tu fe sea probada. Confía en Dios aunque tu fe sea probada. Y yo se lo quiero decir a todos los que nos están viendo directo a esa cámara. Confía en Dios aunque tu fe sea probada. Y estamos en Génesis 22 y vamos a leer los primeros 14 versos. Génesis 22 y vamos a leer los primeros 14 versos. Va a aparecer aquí abajo en sus pantallas para que usted lo pueda leer con nosotros. Pero si tiene su Biblia y quiere marcarlo, póngalo ahí. Si quiere ir haciendo anotaciones a medida que vamos corriendo el texto. Mire, hermano, a veces pareciera que no estamos viendo texto por verso, pero sí lo vamos haciendo, ¿ok? El estudio bíblico, yo trato de ir mirando, ¿verdad?, lo que dice cada verso, y de ahí vamos sacando una enseñanza. Así que si usted quiere al lado anotar algo en su Biblia o en un papel, en una hoja, pues prepárese porque ya vamos a comenzar. Génesis 22, del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Y allí, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a su padre Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8 dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Pensar en pasar por una prueba definitivamente nos pone nerviosos, pues porque suele involucrar sufrimiento y descubrir, ¿verdad?, nuestros pecados y debilidades. Pero las pruebas en la Biblia no tienen un carácter destructor, sino que tienen un carácter purificador y transformador. Yo voy a repetirlo: las pruebas en la Biblia no tienen un carácter destructor. O sea, no están, cuando usted mira las pruebas en la Biblia, no es para destruir, sino para purificar y transformar a la persona que está atravesando por esa prueba. Así como un estudiante puede saber si está aprendiendo al someter sus conocimientos a una prueba, pues Dios también usa las pruebas para probar nuestro carácter y de todo aquello que pudiera obstaculizar el cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. Yo no sé usted, pero a lo mejor usted tuvo un profesor que se jactaba de reprobar a todo el mundo y pues a lo mejor tú piensas que Dios hace lo mismo.
Yo tuve la mala experiencia en una de las universidades donde estudió, donde este profesor decía, la A es para el libro, la B es para mí y de C para abajo usted se las tiene que pelear. Bien fuerte. Y a veces pensamos que Dios hace lo mismo con nosotros. Y mire, hermano, el Señor no nos prueba para descalificarnos, sino para refinarnos como el metal, como el oro, dice la palabra, que se separa de las impurezas en el horno. Es por eso que Santiago dice, ¿verdad? En la primera carta, los versos del 2 al 4, dice que las pruebas son causa de gozo, porque tienen como propósito que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces lo que nos corresponde es confiar en Dios en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros y las pruebas son para nuestro bien. Vamos a mirar el contexto de lo que estamos hablando hoy. Ya a este momento, la promesa esperada que hemos estado viendo en las últimas sesiones, ¿verdad? En los últimos estudios, la promesa esperada del hijo se cumplió. Abraham y Sara fueron sorprendidos con la concepción y el nacimiento de Isaac. Entonces, 25 años después de haber llegado a Canaán, pues Dios les cumple la promesa. Y tal fue su sorpresa que el nombre del niño significa risa, porque Sara dijo, Dios me ha hecho reír. De verdad que Dios me hizo reír. Y lo inevitable pues también ocurrió. Agar y su hijo Ismael se fueron de la presencia de Abraham. Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y triste, para mí muy triste, que Abraham solamente le dio un bollo de pan, un cántaro con agua y los despidió de la casa. Y pues es hermoso a la misma vez ver la mano y la misericordia de Dios, porque Dios no dejó de estar con Ismael. Usted léalo después, capítulo 21, verso 20, vemos que Dios no dejó de estar con Ismael. Agar puso a su hijo en una esquina y se fue lejos, dice que al tiro del arco de una flecha, ¿verdad? De una flecha con arco, porque ella no quería ver a su hijo morirse de hambre, pues no tenían nada realmente, pero Dios le abre los ojos a Agar, le hace ver que hay una fuente, la anima y vuelve y le renueva la promesa que ya le había hecho respecto a Ismael. Así que pues Dios no dejó de estar con Ismael. Ahora, aquí en este verso, y estamos mirando el contexto, ¿verdad? Ya Isaac era un jovencito cuando el Señor puso a prueba a Abraham pidiéndole que ofreciera en sacrificio a su hijo. Y esto probaría para siempre la confianza que Abraham tenía en Dios. Vamos a orar en la noche de hoy y entonces vamos a meternos en esos textos. Vamos a mirar todo lo que tiene la palabra para nosotros en la noche de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de llegar a las casas, a los cuartos de hotel, a los carros, a los lugares donde están mis hermanitos y que podamos compartir tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad, es lumbrera a nuestros pies, es lámpara a nuestro camino y nosotros te damos gracias por ella, porque pues ¿dónde estaríamos si no fuera por tu amor, tu gracia y tu perdón? ¿Y dónde estaríamos si no fuera por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, que nos mueve? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En esta noche te pedimos que nos ayudes a entender el significado de las pruebas en nuestra vida. Y que nos den la fuerza, Señor, la perseverancia necesaria para enfrentarlas y descubrir el propósito de cada una de las pruebas que tú tienes para con nosotros. Nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a los textos. Vamos a mirar los primeros dos. Estamos en capítulo 22. Vamos a mirar esos primeros dos versos. Aquí hay varias cosas que hay que destacar. La vida de Abraham se desenvolvía con normalidad. Había quedado atrás la hambruna, habrían quedado atrás las tensiones con su sobrino Lot, habrían quedado atrás las guerras en la región, las dudas ante el retraso de la promesa de Dios, las peleas entre Sara y Agar ya se habían acabado, el nacimiento de Ismael, la circuncisión, la revalorización del pacto, todo eso había quedado atrás. El esperado nacimiento de Isaac, la partida de Ismael, el pacto con Abimelech, todas esas cosas, todos esos acontecimientos, aunque fueron importantes, ya habían quedado atrás.
Y muchísimo había pasado en los más de 30 años que ya llevaba Abraham con su familia allí en Canaán. Sin embargo, ahora parecía que venía un tiempo de calma, viendo crecer a Isaac, manteniendo la estabilidad en la casa, prosperidad en los negocios, paz en la familia. O sea, ya no habían issues que resolver en términos familiares. Pero la historia bíblica nos muestra que esa aparente calma y tranquilidad no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo. Jehová vuelve a aparecérsele a Abraham, pero no para darle una nueva promesa o reafirmar su pacto como había hecho anteriormente, sino esta vez para probarlo. Entonces no parece que Abraham necesitara una reprimenda, ni tuviera problemas o pecados ocultos. El texto dice simplemente que Dios probó a Abraham, puso a prueba a Abraham. Por lo que la razón para la prueba sale directamente del corazón de Dios. Entonces Abraham responde al llamado de Dios, verso 1, con la frase heme aquí, lo cual muestra que él se puso a la disposición del Señor. Como ya dijimos, no hay evidencia de que Abraham hubiera hecho algo malo. O sea, esta prueba no venía como un castigo por algo malo que lo hubiera hecho. Ese concepto, hermanos, negativo de las pruebas, nos hace pensar que cuando alguien está siendo probado es porque ha pecado o el Señor le está castigando por su mal comportamiento. Y aquí lo hemos hablado muchas veces. Hay gente que tiene esta visión de Dios que es este Dios que anda como con un marrón así esperando. Mira a ver qué hace, para darnos un barronazo por la cabeza. Hemos escuchado gente que, pues, porque un hermanito tiene un diagnóstico médico, le diagnosticaron cualquier enfermedad, enseguida le dicen, algo malo hiciste, algo malo tú estás haciendo, no estás orando, métete más con el Señor. Y tendemos a pensar en este Dios que lo que está es pendiente a castigarnos por nuestro mal comportamiento. Fue lo que le pasó a Job, ¿verdad? Con sus amigos que vinieron a sentarse allí a decirle, bueno, papá, todo esto te ha caído encima, algo malo tú estás haciendo. Cuando en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Se acuerdan del ciego, y los discípulos y vienen a preguntarle quién pecó, este o sus padres, porque había la tendencia de pensar, pues algo malo hicieron los padres, que entonces el hijo está pagando por lo malo que hicieron los padres. Entonces, aquí lo que podemos observar es que Jehová pidió una demostración de obediencia que pusiera en evidencia la rendición total de Abraham a Dios y su voluntad. ¿Ok? Una demostración de obediencia. Y aquí Dios le está pidiendo que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Y Dios utilizó algunas palabras que destacan la importancia de esta prueba de obediencia. Fíjense que le dice, tu hijo, verso 2, tu único hijo, a quien amas. Estamos en el verso 2, a quien amas. O sea, Dios le estaba pidiendo que ofreciera al hijo por el que él había esperado muchos años y que no tenía sustituto y a quien amaba profundamente. Porque si iban a tener que esperar todo lo que esperaron para tener otro hijo después de sacrificar a Isaac, imagínese usted. Aparte, la Biblia es clara en dejarnos saber que ya a Sarai se le había pasado su tiempo de menstruar, de fertilidad. Abraham ya estaba bien viejito también. Entonces, no había sustituto. Y este era el niño a quien ellos amaban profundamente porque era el hijo de la promesa. Pero algo que Abraham debía considerar era que en todo caso, este muchacho a quien le pertenecía por completo era Dios. Porque Dios fue quien lo prometió. Y luego se lo dio cuando no tenía la más mínima oportunidad de poder tener un hijo con Sara. Entonces, este pedido parece paradójico por varias razones. En primer lugar, los paganos entendían los sacrificios humanos como un medio para apaciguar la ira de sus dioses. Pero otra vez, Abraham no estaba en deuda ni había ofendido a Dios en nada hasta este momento, ¿ok? En segundo lugar, Jehová le pidió que ofreciera a su hijo cuando se suponía que sin él la promesa divina de una descendencia multitudinaria no se podía cumplir. O sea, sobre ese hijo descansaba la promesa de esa descendencia más grande que las arenas del mar, más grande que las estrellas del cielo. O sea, entonces ofrecer al hijo ahí como sacrificio, cuando él era el que se suponía que era donde se iba a cumplir la promesa divina,
de esa descendencia grande, pues hacía que esto fuera un poquito, ¿verdad?, paradójico. En tercer lugar, el pedido de Dios obligaba a Abraham a hacerse un viaje agónico de varios días en lugar del sacrificio pues establecido por Dios en la tierra de Moria. Imagínese usted a Abraham caminando todos esos días pensando: yo tengo que matar a mi hijo. Y la lucha entre: yo amo a este muchachito con mi alma, porque es mi hijo, pero amo a Dios también con mi ser, con toda mi alma, y yo quiero ser obediente a Él. Y entonces aquí está mi hijo, y tiene que haber sido días de agonía, de esa mente no parar de pensar. Ahí, ese corazón, ¿verdad?, estrujado en el pecho, como yo digo. Y todos estos aspectos mencionados parecían muy extraños, paradójicos, por demás. Pero era indudable que Dios había dado una orden y Abraham estaba decidido a obedecerla, esta vez sin duda y sin murmuraciones. Ahora esta vez no habían planes B, como vimos en la semana pasada, ¿verdad? No habían planes B, no habían dudas, no. Aquí es importante notar que Abraham no obedeció en el momento en que puso a Isaac en el altar y tomó el cuchillo. La obediencia de Abraham a la prueba empezó en el momento en que tuvo la actitud adecuada y en silencio se dispuso a obedecer el mandato de Dios. Ahí tenemos esos primeros dos versos. ¿Qué podemos aprender? Pregunta número 2 de la noche. ¿Qué podemos aprender de la prueba a la que fue sometido Abraham? ¿Qué podemos aprender de la prueba a la que fue sometido Abraham? Hermano, yo tengo que serle sincero y honesto. A una prueba como esa, yo no sé si yo obedecería al Señor. Que el Señor me diga: bueno, búscate a tu hija mayor y a la que toca la batería, a la chiquita, y sacrifícamela. Yo, what are you kidding me? Estaría fuerte, ¿sabes? Estaría fuerte. Ahora, ¿qué podemos aprender de la prueba a la que fue sometido Abraham? Ya vimos, ¿verdad?, cómo él actuó rápido en obediencia. ¿Qué más podemos aprender de la prueba a la que fue sometido Abraham? Vamos resumiendo hasta aquí. 1. La vida de Abraham se desenvolvía con normalidad. 2. Abraham responde al llamado de Dios con la frase: heme aquí, verso 1. Número 3. Ya vimos que este pedido es paradójico por varias razones. O sea, ¿cómo Dios me va a pedir que yo sacrifique a mi hijo si hay una promesa sobre la vida de este niño? ¿Cómo Dios me va a pedir que yo lo tenga que llevar hasta allá? ¿Sabe? ¿Qué clase de Dios es este que me ha guiado todo este camino? Ahora me va a meter en esta prueba y en esta agonía por tantos días para yo llegar a este monte y sacrificar allá a mi hijo. Todas estas cosas hacían que el pedido fuera paradójico. Número 4. Era indudable que Dios había dado una orden y Abraham estaba decidido a obedecerla. Vaya dejando sus respuestas en el chat. ¿Qué podemos aprender de la prueba a la que fue sometido Abraham? ¿Qué podemos aprender de esa prueba a la que fue sometido Abraham? Vamos entonces a mirar los próximos versos. Aquí vamos a ver cómo Abraham actuó diligentemente para, ¿verdad?, obedecer la palabra del Señor y el mandato que Dios le había dado sobre sacrificar a su hijo. Es evidente que él puso su confianza en Dios, ¿verdad?, y la puso en acción y empezó a obedecer tan pronto como recibió el mandato. Dios le ordenó, recogió las cosas, puso todo en orden. Vámonos a obedecer al Señor. Vamos a verlo. Versos del 3 al 10. Aquí nos vamos a detener un ratito, pero quiero que tomemos todos esos versos y los miremos. Abraham muestra que está completamente dispuesto a obedecer a Dios. O sea, parece que de las experiencias anteriores dijo: yo no, ¿sabes? No hay más duda, no hay más cuestionamiento, no hay más planes B, no hay, Dios manda, yo voy a obedecer, that's it. Y Jehová iba a examinar la obediencia de su siervo. Y las órdenes eran precisas. Y Abraham no tenía nada que decir al respecto, solo obedecer, porque no olvidemos que el patriarca conocía a Dios. El patriarca conocía la fidelidad de Dios. Abraham conocía muy bien la protección de Dios. Abraham conocía el pacto que Dios había hecho con él. Así que sin dudas, Abraham confiaba en Dios totalmente.
Solemos oír hablar mucho sobre la obediencia, pero esta obediencia, específicamente esta obediencia de Abraham, hermanos, mire, es esencialmente práctica. Y obedecer es simplemente cumplir la voluntad que se ha ordenado y seguir la dirección establecida en el mandato. No existe una obediencia a medias. Así como nadie diría que ha hecho una cena cuando está, o sea, hasta que usted no ha terminado de cocinar, usted no puede decir ya la cena está lista, ¿verdad? Pues tampoco existe obediencia a medias. Y esto usted me ha escuchado decirlo 1000 veces antes. Obediencia a medias es desobediencia. Así que en este caso Abraham estaba dispuesto a obedecer de inmediato, desde que recibió la orden, y preparó todo lo que necesitaba para hacer cumplir lo que Dios le pedía. Usted lo ve en el verso 3. Se levantó temprano, preparó el asno, tomó 2 de sus siervos para que lo acompañaran, tomó la leña para el holocausto, o sea, se fue a picar palos y emprendió el viaje. Si Abraham no hubiera estado dispuesto, él pudo haber dado muchas excusas y en vez de levantarse temprano, levantarse tarde y decir, ups, se me hizo tarde. En vez de ensillar el asno, pudo haber dicho, Dios, no puedo hacerlo, el asno está bien rebelde, no quiero que yo lo ensille, tiene una pata mala, qué sé yo. Tomó 2 de sus siervos, pudo haber dicho, me voy solo, todos los siervos están ocupados en sus tareas y yo solo no quiero ir para allá, pues mejor no voy. Cortar la leña tomaría mucho tiempo, o sea, todas estas son excusas que él pudo haber puesto. Dice que emprendió el viaje. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué pasa, Dios? Que es que ahora mismo no tengo el tiempo para hacer... O sea, es un viaje muy largo. Y entonces el nene se va a cansar, los siervos se van a cansar y que cargando con toda esa leña. Y yo no tengo tiempo para eso. Aquí yo tengo que estar atendiendo las ovejas, tengo que estar atendiendo el ganado, tengo que estar atendiendo mis negocios. Señor, perdóname, pero no tengo tiempo para eso ahora. Así que perdóname. ¿Ves? Pero eso no fue lo que hizo Abraham. Por eso decimos que el patriarca confió en Dios a lo largo de todo ese examen. Desde el principio estaba pasando satisfactoriamente esta prueba. Desde que arrancó la prueba hasta el final, él estuvo ahí demostrando, yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a poner mi fe en el Señor. Yo le voy a creer a Dios. Yo voy a obedecer lo que Dios me pidió. Abraham pudo ver el lugar establecido por Dios al tercer día de viaje. Mantener una actitud obediente, hermanos, todos esos días. O sea, tiene que haber sido bien difícil. Cualquiera de nosotros, a mitad de camino, debe haber dicho, yo no voy a matar a mi hijo. Muchachos, regresamos a casa y dar una vuelta y virar para la casa. Pero al ver el lugar donde se debía sacrificar a su hijo, debe haberle generado todos esos sentimientos ahí. Encontrados, ¿verdad? En el verso 4 podemos verlo. Porque no está fácil, hermano. Era una prueba muy difícil. Muy difícil. Y quizás ya él iba como sobrellevándole. De momento llegar y ver el sitio. Es como que, ¡ay, mi madre! Ahora sí llegó el momento difícil. Y detiene la caravana. Y decide seguir solo con su hijo. Abraham le dijo a sus siervos que esperaran en el lugar porque ellos iban a adorar y volverían después. Fíjese que él habla en plural. Parece que Abraham entendía lo que iba a hacer como un acto de adoración a Dios y donde ese futuro acto de obediencia le daría la gloria a Dios. O sea, él dice, yo voy a ir allí a adorar y yo viro con el muchacho. Espérenme aquí. Nosotros también debemos considerar como un acto de adoración nuestra obediencia a Dios. ¿Con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Dice Miqueas, ¿verdad? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6. Entonces, Isaac en el verso 6, de pronto se da cuenta de que su padre tenía todo previsto, salvo un detalle. No había un animal para el sacrificio. Recuerde que el muchacho ya era grande. Era un jovencito. Y el muchacho le pregunta con cierta ingenuidad, papá, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? En el verso 7.
Y Abraham le responde con claridad absoluta cuando le dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Verso 8. O sea, aquí Abraham seguía confiando en que Jehová estaba a cargo de toda la situación que él estaba enfrentando. Él no estaba ocultando la respuesta a Isaac, sino que estaba dejando en las manos de Dios toda su obediencia. Cuando le dice Isaac, Jehová va a proveer, es como diciéndole: tú te encargas. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú vas a resolver esto. Por eso es que él llega al lugar, levanta el altar, acomoda la leña, ata a Isaac. Yo soy de pensar que tiene que haberse dado, no sé, un tipo de altercado, porque ya Isaac era un jovencito y no se iba a dejar atar así como que, ¿qué le pasa a este ser? ¿Sabes? Papi se volvió loco, me va. Pero y como a mí ponerme ahí arriba, tú eres loco. Y tiene que haberse leído a correr o algo, qué sé yo. Eso es lo que yo puedo pensar, ¿verdad? Viendo la escritura con otros ojos. Porque ya era un jovencito y tiene que haberse, de hecho, si ya preguntó dónde está el animal para el sacrificio, entonces de momento tú me vas a atar a mí para ponerme ahí, no. Y dice que entonces logra atar al muchacho, lo pone sobre el altar, toma el cuchillo para cumplir con el mandato de Dios y confía en su Dios. Y confío en el Señor totalmente. Entonces la pregunta número 3 hoy sería: ¿cómo tendemos a demorar nuestra obediencia? ¿Qué cosas hacemos cuando Dios nos pide algo que es difícil? ¿Qué cosas nosotros hacemos para demorar nuestra obediencia? ¿Qué excusas ponemos para demorar nuestra obediencia al Señor? ¿Cómo tendemos a demorar nuestra obediencia? Entonces, Abraham mostró que estaba dispuesto a obedecer, ¿verdad? Y obedecer es cumplir la voluntad ordenada. Otra vez, no existen obediencias a medias. Estoy resumiendo. Lamentablemente nosotros no tenemos esa actitud diligente. Y vamos a hablar con toda honestidad. Hay momentos donde Dios nos pide cosas y nosotros no tenemos esa actitud diligente. Somos dados a procrastinar y a postergar las cosas, a dejarlo para después. Y he escuchado gente que lo justifica y dice: lo mejor que Dios hizo es un día detrás del otro, yo puedo hacerlo mañana. Cuando lo que Dios nos está pidiendo es para ahora. Entonces, ¿cómo tendemos a demorar nuestra obediencia? Siga poniendo su respuesta ahí mientras voy resumiendo. Abraham le respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Entonces, al mirar la actitud de Abraham y aprender y ver cómo él actuó en total obediencia y en una obediencia rápida, ¿cómo tendemos entonces? Vamos a analizarnos. ¿Cómo tendemos nosotros a demorar nuestra obediencia? Y por ahí viene la pregunta número 4. ¿Qué demostró Abraham con su respuesta a Isaac? Cuando escuchamos a Abraham decirle: papito, no te preocupes, Jehová va a proveer para el holocausto. Sigamos adelante. ¿Cómo demostró Abraham o qué demostró Abraham con su respuesta a Isaac? Alguna gente dirá: pues estaba engañando al nene. Yo no creo que sea eso. Yo creo que la respuesta de Abraham va mucho más allá, ¿verdad? ¿Qué demostró Abraham con su respuesta a Isaac? Vaya poniéndome su respuesta ahí en el chat. Voy a darme un palito de agua. Oiga, este frito mañanero que ya está llegando me tiene con la garganta así media seca, pero estamos confiando en el Señor que todo va a estar bien. ¿Qué demostró Abraham con su respuesta a Isaac? Vamos a los últimos versos. Y aquí yo quiero que prestemos mucha atención para ver con claridad la manifestación poderosa de Dios para facilitar el cumplimiento de sus planes. Fíjese que Dios siempre estuvo en control desde el inicio hasta el final de ese evento. Dios no es un Dios que nos mete en una prueba y se va y resuélvete como tú puedas. Dios no es el Dios que nos mete en pruebas en la vida y después se cruza de brazos así y se desatiende, se hace el loco, como decimos en Puerto Rico, y allá tú con tu problema y mira a ver cómo vas a bregar con esa pruebita que te envía ahí. No, Él está en control desde que arranca la prueba hasta que termina. Y lo más hermoso es que
durante la prueba Él se encarga de fortalecernos, se encarga de bendecirnos, se encarga de animar a través de su espíritu y de confortar nuestra fe. Y no solo eso, una vez terminamos la prueba y salimos aprobados, nos dice, bien hecho, bien hecho. Y ahí es donde podemos levantar las manos y darle gloria al Señor. Porque en medio de la prueba, Él caminó con nosotros y sabemos que si viniera una prueba la semana que viene, va a pasar lo mismo. Dios va a estar con nosotros y va a estar en control de la prueba desde el principio hasta que el evento se acabe. Hasta que el evento se acabe. Vamos a los últimos versos. Vamos a leer del 11 al 14. Del 11 al 14. Si usted tiene alguna duda, algún comentario que usted quiera, ¿verdad?, hacer, póngalo en el chat, hermanos. Queremos, ¿verdad?, crear en el chat este tipo de comunicación y de diálogo, ¿verdad?, entre los hermanos. De hecho, aprovecho para decirle, no lo dije al principio, dele compartir este estudio bíblico, dele like a nuestra página. Sabe que hay muchos hermanitos que toda la semana se conectan con nosotros, son parte de nuestra iglesia, muchos de ellos miembros activos de nuestra iglesia, que aunque ven los servicios y participan de todo lo que hacemos online, en línea, ¿verdad?, y a través de las redes sociales, todavía no le han dado like a nuestra página. Ya yo le envié la invitación para que le dé seguir a nuestra página. Yo necesito que usted vaya ahí a nuestra página y dele seguir, dele like a nuestra página, al dedito que está así para arriba, dele like para que usted, ¿verdad?, siga nuestra página. Si está en YouTube, comparte este estudio bíblico con otras personas para que puedan ser bendecidos. Génesis 22. Vamos a ver los versos del 11 al 14. Porque ahora Abraham había hecho todo lo que estaba a su alcance para, sin dudar, obedecer a Dios. Y podemos imaginarlo otra vez sufriendo. O sea, ya estoy aquí, ya está el altar. Yo tengo que coger a mi hijo ahora, atarlo y ponerlo sobre ese altar, prenderle fuego y ofrecérselo a Dios. Tiene que haber estado sufriendo, pero a la misma vez está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, en su obediencia y adoración a Dios. Es probable que las lágrimas estuvieran corriendo por sus mejillas. Es probable que todo su cuerpo estuviera temblando mientras agarra ese cuchillo y está aguantando a su hijo ahí, que quizás su hijo está mirándolo con ojos de sorpresa. O sea, ¿qué le pasa a mi papá que me quiere asesinar? Mi papá se volvió loco. ¡Mami! ¡Mami! Yo imagino al nene, yo no sé. O sea, esto tiene que haber sido una escena bien... Porque uno lo lee así, como está ahí, y hemos escuchado tantas predicaciones sobre la obediencia, sobre la fe. Pero métase en la escena un momentito y piense con ojos humanos todo lo que debe estar pasando allí. Y que tú veas a tu papá levantar un cuchillo así. Ay, mi madre. Y se acerca el tiempo para dar cumplimiento al mandato divino. Y el muchacho está peleando ahí, revolcándose, todo atado. Y yo sé, hay pinturas que representan este momento, viendo a Abraham con la mano de alzada, apuntando al cuello de Isaac. Lo que la Biblia dice es que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Ok? No sabemos si fue que lo levantó así para enterrar el cuchillo o simplemente extendió su mano para aguantar al niño y agarró el cuchillo. El asunto es que bastó con ver que tomó el cuchillo en su mano para que Dios reconociera la obediencia de este hombre. Y el Señor conocía bien el corazón de Abraham. Esto no hay duda de eso. Dios conocía bien las intenciones. Dios conocía bien la disposición de Abraham de obedecer a Dios. O sea, Abraham esta vez estaba diciendo, como les dije ahorita, no hay planes B, aquí nadie más se va a meter a tomar decisiones, no vamos a hacer lo que nos venga en gana, vamos a obedecer lo que Dios dice. That's it. Y a mí me gusta, como decía David en el Salmo 139, los primeros 4 versos, decía: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y ya tú la sabes, Señor. Todita. Yo no sé usted, pero qué bueno es saber que el Señor nos conoce profundamente. Y en este caso yo sé que Dios conocía lo que había en el corazón de Abraham. Una disposición de obedecer a Dios.
de hacer lo que Dios le estaba llamando y mandando a hacer. Entonces nuestro Dios siempre llega a tiempo. Nunca se atrasa con su provisión y su cuidado. Y el ángel de Jehová, dice el verso 11, que llamó a Abraham desde el cielo y lo detuvo en su acción. ¡Ey! Párate ahí, Abraham! No se sabe con exactitud quién es este personaje, aunque algunos sugieren, ¿verdad?, que se trata de lo que se llama una teofanía, o sea, una aparición de Dios mismo. Y otros simplemente pues piensan que se trata de un enviado especial de Jehová. Voy a leerles el texto nuevamente porque por la forma en que se habla pudiera crear ese tipo de confusión donde uno dice, ven acá, pero es Dios el que está hablando, es un ángel, ¿quién es el que se está apareciendo ahí? Génesis 22, verso 13. Verso 15 estamos ya. No, verso 11, perdón. Dice que lo llamó y le dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios. Ve que está hablando como si fuera otra persona. Pero entonces dice, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Entonces como si ahora estuviera hablando Dios. Y eso crea un poco de confusión. Pero lo que la mayoría de los teólogos, ¿verdad?, y los estudiosos concuerdan es que se trata de una teofanía. Dios mismo se apareció allí para entonces hablarle a Abraham. Así que, por otro lado, podemos ver que se trata de un ser con una autoridad enviado por Dios para detener a Abraham. Y este ser o este personaje lo que le dijo es, no es necesario que hagas nada más. Ya todo lo que habías hecho hasta ahora es prueba de que tú confías y estás dispuesto a obedecer a Dios en todo. El Señor conocía, hermano. El Señor conocía el temor de Dios que tenía Abraham. El Señor conocía su disposición a entregar lo más preciado que tenía, su único hijo. Lo vemos en el verso 12. Entonces, el mandato pues no queda inconcluso, sino que Dios proveyó el sacrificio ordenado. A mí se me antoja pensar que mientras por un lado iba Abraham subiendo con Isaac hacia el monte, pensando cómo Dios va a resolver esto, ya Dios por el otro lado estaba enviando ese carnero para que se quedara, ¿verdad?, ahí encajado entre las ramas con sus cuernos y hacer provisión. O sea, a la misma vez, porque Dios no es un Dios que llega tarde ni se hace loco como hablamos ahorita. Él siempre provee y provee a tiempo. Eso yo soy de pensar que a la misma vez que Abraham iba subiendo con Isaac, por el otro lado iba subiendo ese carnero, porque Dios tenía ya todo debidamente seteado. Así que allí estaba el carnero provisto para que Abraham hiciera el holocausto. El verso 14 lo vemos que hace un holocausto en lugar de su hijo. No se dice, ¿verdad?, que hizo Isaac, si salió corriendo y fue a darle la queja a la mamá. No sabemos. Todas esas son posibilidades, pero no sabemos. La Biblia no lo dice. Jehová, que le había dado una orden a Abraham, fue el que proveyó el sustituto para que su siervo cumpliera con obediencia perfecta su llamado y su mandato. Así que Abraham no tuvo mejor idea que ponerle por nombre a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. La palabra proveer en hebreo viene de la raíz ver. Su raíz está en ver. Por eso se nos muestra de manera gráfica cómo Abraham alzó sus ojos y ve el cordero que Dios había provisto. De la misma manera, el Señor ha provisto a Jesucristo como nuestro sustituto perfecto. Pues nosotros pecamos, nosotros no obedecemos, pero Él es impecable y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Nosotros merecíamos morir, pero Él murió por nosotros y resucitó para darnos vida y vida eterna. Es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Filipenses 4:19, ¿verdad? Nunca desconfiemos de que el Señor nos rescatará en la prueba y nos proveerá lo que necesitemos en Cristo. Vamos resumiendo hasta aquí y ya vamos terminando en la noche de hoy. 1. Abraham había hecho todo lo que estaba a su alcance para obedecer a Dios. 2.
Nuestro Dios siempre llega a tiempo y nunca se atrasa con su provisión y con su cuidado. 3. El mandato pues no quedó inconcluso. Porque si Dios detiene la mano de Abraham y él liberta a Isaac y le dice vámonos, no se hizo sacrificio. Y había un mandato que había que hacer un sacrificio. Había una orden de Dios. Así que el Señor proveyó para el sacrificio y el mandato no quedó inconcluso. Número 4. De la misma manera, Dios ha provisto a Jesucristo como nuestro sustituto perfecto. Pregunta número 5 en la noche de hoy. Y ya vamos terminando. ¿Cómo vemos las pruebas cuando sabemos que Dios nos conoce? Cuando usted ya en su corazón sabe que Dios lo conoce bien a usted y que Dios sabe de lo que usted es capaz y de lo que usted puede hacer, ¿cómo eso nos lleva a mirar las pruebas? ¿Cómo vemos las pruebas sabiendo que Dios nos conoce? Sabiendo que Él conoce todo de nosotros. ¿Cómo entonces eso, si es que vemos las pruebas de una forma diferente, ¿verdad? ¿Cómo vemos las pruebas cuando sabemos que Dios nos conoce? Recuerda que la idea central de esta sesión del día de hoy es: confía en Dios aunque tu fe sea probada. Confía en Dios aunque tu fe sea probada. Pero vamos a poner esto en práctica y luego vamos concluyendo en la noche de hoy. Abraham no entendía bien el motivo de la prueba, pero sí conocía bien a Dios. Así que lo más importante es que Jehová conocía perfectamente a Abraham y Abraham conocía a Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar, cuando entremos en la prueba, acuérdate de ese Dios al que tú conoces y recuerda que Él te conoce perfectamente a ti también. ¿Okay? Número 2, Abraham obedeció sometiéndose a Dios, que ya le había demostrado que lo amaba y quería lo mejor para él. Así que esto nos demuestra a nosotros y nos debe llevar a pensar, ¿verdad? A la hora de poner esto en práctica, ¿nos estamos sometiendo a Dios realmente? ¿Realmente estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿Ok? Esto hay que ponerlo en práctica. Cada vez que Dios nos pida algo, mire, usted sométase a la voluntad de Dios. Recuerde que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sométase a la voluntad de Dios. Número 3, Dios no le estaba pidiendo algo que no le perteneciera a él. Número 4, Abraham no buscó ningún pretexto para obedecer. Él fue obediente y diligente en su obediencia desde el momento en que escuchó el mandato de Dios. Así que esto nos enseña a poner en práctica nuestra obediencia. Y mire, no poner más excusas ni poner pretextos. Recuerde que obediencia media es desobediencia. Igual. Número 5, ¿cómo ponemos esto en práctica? Pues mire, la provisión de Dios siempre llega a tiempo. Y nosotros podemos tener absoluta confianza en Dios de que Él va a proveer lo que sea que necesitemos en el momento que lo necesitemos. Así que usted ponga todo esto en práctica, ¿verdad? Vamos concluyendo en la noche de hoy. Las pruebas, otra vez, son necesarias para crecer en nuestra fe y también para probar la realidad de nuestra fe. Dios no las diseñó para castigarnos, Dios no las diseñó para destruirnos, Dios no las diseñó para acabar con nosotros, sino para refinarnos como el oro y para que nuestra vida sea pulida hasta el punto de que brille para darle gloria a Dios. Abraham, después de la prueba, recibió una confirmación más, de la promesa de Dios. Y no solo eso, recibió la nota aprobatoria del Señor cuando le dice, el verso 18, no lo leímos ahorita, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa no dependía de Abraham, sino de Dios. Y cuando él pasó la prueba, demostró así que su confianza en Dios era firme, era una confianza firme. Quiero cerrar en la noche de hoy leyendo el Salmo 40. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben, los primeros 2 versos. Y este Salmo dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice: puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Se los leo rapidito
En la Reina Valera dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos. Mire la confianza del salmista. Yo esperé pacientemente en el Señor, y Él escuchó mi clamor. Oramos en la noche de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Qué bueno es saber que en ti podemos esperar. Qué bueno es saber que podemos poner nuestra confianza en ti, porque tú nunca nos vas a fallar. Podemos poner nuestra confianza en ti porque tú eres el Dios que cumples tus promesas. Gracias por toda esta serie que ha venido a aumentar nuestra fe, que ha venido a aumentar nuestra confianza, que ha venido a enseñarnos que sí se puede confiar en ti. No importa lo que nuestros ojos estén viendo, no importa la crisis que esté sucediendo a nuestro alrededor, nosotros podemos seguir confiando en ti. Podemos caminar con confianza y declarar como el salmista: pacientemente voy a esperar en el Señor, porque Él se va a inclinar a mí, va a escuchar mi clamor, va a enderezar mi paso, me va a poner sobre una piedra, me va a sacar del lodo de la desesperación. Gracias, Señor, gracias, porque en ti podemos confiar. Ayúdanos a llevar este mensaje a tanta gente que está pasando por pruebas, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje a las familias que han perdido la esperanza, que han perdido la confianza, que han perdido la fe, a nuestros amigos que han perdido la fe, a nuestros familiares que han perdido la confianza en el camino por las pruebas que han pasado. Que nosotros podamos llevarle esta palabra y decirle: ¿sabes qué? Puedes seguir confiando en el Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué hermoso y maravilloso es nuestro Dios. Comparto con ustedes unos anuncios bien rapiditos. Este sábado todos los matrimonios de la iglesia los esperamos aquí en el templo. Es probable que transmitamos parte de lo que va a pasar aquí en el templo, para que podamos tener un tiempo bonito, ¿verdad? De aprender la palabra y pues esta vez con un enfoque más hacia los matrimonios, y estamos en un tema, ¿verdad? Sobre recibirnos, y este sábado vamos a hablar sobre poner a nuestro cónyuge como primero en nuestra vida. Sabemos que Dios es lo primero en nuestra vida, pero después del Señor lo próximo debe ser nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa, y de eso vamos a estar hablando este sábado. Así que si usted quiere, esté pendiente. Vamos a comenzar a las 6 de la tarde. Esté pendiente, pues si estamos transmitiendo. Por eso es importante que en YouTube usted apriete la campanita, porque cada vez que transmitamos algo le va a señalar, ¿verdad? Le va a notificar que estamos haciendo esa transmisión. Así que suscríbase al canal y déle a la campanita para que reciba todas estas enseñanzas que estamos trayendo. Así que a todos los matrimonios de la iglesia, los esperamos aquí el sábado a las 6. Y el domingo comenzamos una nueva serie de predicaciones titulada Peligro, estamos orando. Peligro, estamos orando. Y este título tiene dos connotaciones, ¿verdad? Peligro, estamos orando, porque sabemos que cuando la iglesia se une a orar, sabemos que cuando la iglesia se pone en común acuerdo y comienza a clamar a Dios, Dios responde desde los cielos. Y mire, el infierno tiene que temblar, ¿sabe? La enfermedad tiene que irse, la depresión, la ansiedad tiene que irse en el nombre de Jesús, porque la iglesia se ha puesto y se ha dispuesto a orar y clamar al Señor. Así que peligro en esa parte. Y segundo, es peligro, estamos orando, porque mire, hermano, a veces hay oraciones que hacemos que son peligrosas. Cuando le decimos a Dios, ¿verdad? Escudriñame, rómpeme, hazme de nuevo. Todas esas cosas son oraciones peligrosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a meter allá dentro de su corazón y va a empezar a escarbar, y hay cosas que usted no quiere que Dios vea. Y Él las va a entrar ahí, las va a mirar y va a decir: hay que bregar con esto. Así que peligro, estamos orando. De eso se trata la próxima serie que vamos a estar trabajando durante el mes de octubre. Mucha gente dice que el mes de octubre es el mes de la oración. Hay otros meses del año donde dicen que también es el mes de la oración. Simplemente Dios puso en mi corazón traer esta serie durante el mes de octubre, y de eso vamos a estar hablando el próximo mes, ¿ok? No tengo más ningún anuncio en la noche de hoy. Les bendigo en el nombre del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Él alce su rostro sobre ti
y ponga en ti y en los tuyos su paz. Que tengan una noche hermosa. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.